Visita Diana Cordon, que estuvo en la ciudad para cuando ustedes estén viendo y escuchando esta entrevista para participar de una charla y un brindis a 50 años del golpe de Estado y a 58 años de la fundación del Partido Comunista Revolucionario en nuestra ciudad. Tenemos el gusto aquí de charlar un rato con ella para reflexionar sobre algunos temas. Ella es médica psiquiatra, psicoterapeuta, integra el equipo argentino de trabajo e investigación psicosocial, la Asociación de Psiquiatras Argentinos, en los capítulos Abordajes Grupales y Comunitarios y Salud Mental y Derechos Humanos, el Instituto de Posgrado de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupos. Es una de las fundadoras del equipo de asistencia psicológica de Madres de Plaza de Mayo, hasta el año 90 y desde el año 79, ¿no? En plena dictadura, y en el 2004 obtuvo la beca Guggenheim por el proyecto Efectos Psicológicos Multigeneracionales de la Represión de la Dictadura. Docente universitaria, coautora de varios libros, por mencionar algunos, Efectos Psicológicos de la Represión Política, La Impunidad, Perspectiva Psicosocial y Clínica, Paisajes del Dolor, Senderos de Esperanza, entre otros. Fue recientemente declarada personalidad destacada en el ámbito de los derechos humanos por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es dirigente de Liber Pueblo y, como decíamos, del PCR. Muchísimas gracias por acercarte, un gusto tenerte aquí. No, un gusto para mí, la verdad. Bueno, y charlábamos en la previa también, de alguna manera compañera de la radio, porque ustedes la escuchan seguramente en la retransmisión del desconcierto, una de las columnistas de Quique Pessoa. Sí. Bueno, gracias por acercarte y estábamos repasando tantos años de trayectoria, de lucha. Si querés, brevemente para introducir una presentación, yo ahí marcaba, bueno, vos decías, hay una formación muy marcada por la Revolución Cubana, por las primeras experiencias, movimiento estudiantil, en la profesión también en el ámbito de la psicología y con una idea de medicina para el pueblo, ¿no? Contanos un poco de esos años. Bueno, te agradezco que menciones esto, porque efectivamente yo siempre digo que soy de la década del 60, no del 70. Y fue una época que, digamos, lo principal que nos marcó a los jóvenes de esa época fue la Revolución Cubana y el Che Guevara. Pero era una época en el mundo que estaba la guerra de Vietnam, que despertó la solidaridad de todo el mundo entero contra los yanquis, justamente. Fue la liberación de Argelia, etcétera. Entonces fue una época de grandes convulsiones sociales y donde, si me permitís decirte, teníamos la revolución social a la vuelta de la esquina, más o menos. Pero eso nos marcó a los jóvenes de esa época. Yo estaba en la Facultad de Medicina en esa época y siempre con muchos compañeros de hoy día con los que seguimos amigos, decimos, bueno, nos dicen, ahora van a empezar a hablar del centro de estudiantes, porque participábamos en esa época de todos los movimientos y después que nos recibimos, en el campo de salud mental hubo también una enorme efervescencia. Formamos una coordinadora en la que participamos más de 5.000 trabajadores de salud mental. Nos llamábamos trabajadores de salud mental, que indica una perspectiva, ¿no? La perspectiva que teníamos. Y bueno, siempre uníamos la práctica profesional con la idea de nuestra práctica profesional al servicio del pueblo. Siempre me quedó en la facultad, decíamos, por una medicina al servicio del pueblo. Después, para darte una idea de la época, también decíamos por una medicina al servicio del pueblo liberado. Ajá. Esa fue la época que tuve en mi juventud, que a veces mis hijos me dicen, mamá, ¿por qué sos tan persistente? Y digo, bueno, porque conocí un mundo que tenemos que reconquistar de alguna manera, claro, ¿no? Década del 60 y bueno, 70, y 70, después ya pero fue ahí 70. Dando una transición, tenés Cordobazo. Eso y tenés también fue el Mayo francés, las primeras represiones, ¿no? En la universidad. Claro. Tuvimos como una influencia muy grande del Mayo francés en lo que sería todo el movimiento profesional y estudiantil, y después el Cordobazo con el Rosariazo. Bueno, hubo un montón de puebladas en esa época, que era en plena dictadura,
que hoy nosotros Claro. podemos decir dicta blanda, porque después de haber vivido la última dictadura militar, se redimensionaba lo que habían sido las otras dictaduras, ¿no? Ujú. Pero de cualquier manera estábamos en un periodo de dictadura hasta el 73, que se abrió también una nueva situación Claro. en la ¿Qué Argentina. recordás de ese breve proceso previo a la dictadura? Mirá, lo que recuerdo son dos cosas. Primero, que persistía, sobre todo en los jóvenes, persistía la idea de cambios profundos en la Argentina. Vino Perón, y volvió Perón también producto, por supuesto, de la lucha. Y me parece que lo que marcó fue los preparativos para el golpe de Estado, durante ya a partir del 74, fines del 74, en nuestra fuerza política y en el movimiento obrero. Me acuerdo que René Salamanca, que era el secretario general del ESMATA de Córdoba, y que era una personalidad muy reconocida, que junto con Tosco y con Atilio López, que eran dirigentes obreros del movimiento obrero, más del clasista, claro. por decirlo de alguna manera, empujaban a la lucha en Córdoba. Me acuerdo que René Salamanca, fines del 74, ya planteó que había que luchar contra la perspectiva de un golpe de Estado. En esa época hubo grandes debates, porque había mucha gente que no veía que el golpe venía. Y bueno, llegó el golpe y llegó una noche negra para la Argentina. Y a mí me parece que hoy, vos sabés que yo pienso que este es un momento muy importante para recordar los 50 años, porque muestra que siempre, siempre hay posibilidades de luchar. Y en esas condiciones de la dictadura hubo muchísimas resistencias, muchas anónimas al principio, pero yo recuerdo paros generales. Me acuerdo cuando lo secuestraron a Smith, que era dirigente de Luz y Fuerza, hubo un paro general, hubo paros ferroviarios, pero bueno, y después estuvieron desde ya la avanzada en la resistencia en ese momento, que fueron las madres, que claro, me parece que, porque esto también fue una gran discusión, que las madres decidieron ocupar la plaza. A ver, antes de llegar a las madres, Sí. Ustedes en el PCR discuten, ¿no? De cara al golpe que lo ven inminente, si apostar, por ejemplo, por el exilio o quedarse y organizar la resistencia. ¿Cómo es ese proceso y de qué manera se organiza justamente esa resistencia? Bueno, mira, el tema es así. A mí me parece que en un sentido fue un acierto haber podido pensar en la perspectiva del golpe, porque nos permitió, por una parte, denunciar la perspectiva del golpe, pero además nos permitió tomar algunas medidas de cuidado para los militantes, que no nos preservó porque tuvimos golpes muy fuertes, pero en alguna medida, por lo menos, preservó algo de la estructura del partido, permitió que, por ejemplo, el periódico saliera durante toda la dictadura, porque se armó un modo clandestino, digamos, como para que pudiera salir el periódico, y todos los militantes tomamos medidas, que nos mudamos, no dábamos los teléfonos, en fin. Mis hijos podrían dar cuenta de las limitaciones que tuvieran en su infancia, digamos, ¿no? Muchas veces yo sentía culpa por eso, porque... ¿Cuántos tenías a esa altura? Yo tengo 3 hijos, tenía un nene chiquito, pero 2 chicas. La mayor, como siempre decimos, la mayor entendía todo y tenía 10 años. Y la otra tenía 9, más o menos. Así que fuimos todos preparando. Eso de alguna manera fue como una ayuda para poder seguir. Y después había que decidir si nos quedábamos en la Argentina o nos íbamos. Y bueno, tomamos la decisión de participar en la resistencia a la dictadura y quedarnos, ¿no? ¿Y ahí el nexo con las madres? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo empieza ese trabajo? Mira, el nexo con las madres, ahí en el 76, vos sabés que yo siempre lo menciono a Emilio Miñone, que hoy es bastante olvidado, pero Emilio fue muy importante en ese momento, porque cómo fue yo no sé, pero yo sé que a mí me dieron la dirección de la casa de Emilio Miñone en la calle Santa Fe, íbamos todos, pasábamos por la casa de Miñone, digamos, y
fue conectando a la gente. Eran tres, eran Emilio Mignone, Westerkamp, que era un profesor de la Facultad en Exactas, que los tres venían de la derecha. Y el otro era Augusto Conte MacDonald, que tenía un hijo desaparecido también. Y ellos tres tuvieron un papel en ese momento muy importante, nuclear, a los que íbamos buscando denunciar. Cada uno tenía, porque en ese momento ni siquiera los llamábamos desaparecidos, pero era como secuestrados, porque no teníamos idea de lo que pasaba con la gente que la secuestraba. Así que ahí nos fuimos conectando. Me acuerdo que hubo una reunión muy grande en la Casa de Nazaret, que es la parroquia de la Iglesia Santa Cruz. Eso ya fue, creo que en abril del 77. Y durante el 76 hacíamos lo que podíamos. A fines del 76 vino una delegación de Amnistía Internacional. Ahí también nos conocimos varios y fuimos haciendo denuncias. Cuando vino Amnistía hubo una situación represiva muy fuerte. Trataron de, qué sé yo, yo me salvé porque justo en la confitería que yo estaba, por eso te digo, la solidaridad es, la persona que estaba en la barra de la confitería vio que estaba la policía. Me llamaron y me ofrecieron el teléfono para ver si quería avisar a alguien. Y llamé a Patricia Fini, que era la de Amnistía, y que apareció inmediatamente porque ya estábamos rodeados, pero por ejemplo, en Córdoba la detuvieron a la señora de Salamanca, es decir, ya en ese momento estaba difícil, pero igual todos tratábamos de denunciar. En principio, la denuncia hacia la solidaridad internacional era muy importante, y así nos fuimos conociendo. Con las madres yo conocía, Mignone me presentó algunas de las que después iban a ser las madres. ¿Y después, cómo empieza? O sea, ahí, bueno, obviamente desde el campo de laburo de ustedes, más allá de la militancia en general, ¿y se conforma el equipo de acompañamiento? No, ahí primero yo tenía un grupo de compañeras nuestras que tenían familiares desaparecidos. Ahí nosotras nos conectamos y empezamos a acompañar, a participar, porque esto es una cuestión que a mí me parece que es importante, que lo primero siempre es el compromiso político, etcétera. Y de ahí vos vas teniendo... Las madres ni siquiera sabían mi profesión al principio. Además de no saber mi nombre, que se enteraron mi nombre recién después de que terminó la dictadura. Pero no sabían, después de que ya teníamos una relación, confianza, etcétera, etcétera, bueno, se fueron enterando de mi profesión y me empezaron a pedir que atendiera una, otra. Y después vino el problema de la información a los pibes. Y ahí, además yo ya estaba excedida, les propuse de armar un equipo. Y bueno, convoqué a Darío Lagos, que es mi marido además, y que es de Bahía Blanca. Por eso me emociona venir a Bahía, porque yo venía con él años atrás cuando estaban mis suegros. Y a Darío, a Lucila Edelman, a Elena Nicoletti y a Esther Candel, y armamos ahí el primer equipo. ¿Y ahí qué discusiones salían, por ejemplo, en cómo abordar a los Mira, la chicos y discusión chicas? principal que había, porque después había gente con la que yo le contaba, etcétera, la discusión principal que había era sobre el tema, ahora te parecerá mentira, pero si las madres tenían que exigir aparición con vida o no. Claro, fue un debate. Ese fue un debate muy grande, porque había que planteaban que había que pedir esclarecimiento, pero no aparición con vida. Pero en el campo profesional era un debate, porque nos decían, si piden aparición con vida no van a poder hacer el duelo. Y en realidad la situación fue exactamente al revés, que el hecho de poder demandar al Estado, que era el responsable de la desaparición, e instalar la figura de la desaparición, es lo que generaba la condición de hacer el duelo, porque ellas no tenían por qué hacerse cargo de la muerte de sus hijos. Por lo tanto, pero estos fueron debates fuertes, digamos, en esa época, en lo que uno podría llamar el campo popular, por decírtelo de alguna manera, ¿no? De todos los que estábamos tratando de
de hacer algo, digamos, contra la dictadura, lo mismo que fue el debate si ir a la plaza, no ir a la plaza, etcétera, ¿no? Ahora, ¿y los niños y niñas podían comprender también esa situación o cómo se les planteaba? Bueno, eso fue una de las cuestiones porque en general lo más frecuente era que identificando el efecto que les producía a las propias madres la desaparición de sus hijos, tenían la vivencia de que si les decían a los pibes lo que en verdad estaba pasando, los chicos iban a tener el mismo padecimiento que ellas. Entonces era muy común que les dijeran a los chicos que los padres se habían ido a trabajar a otro lado, etc. Y eso en realidad generaba una vivencia de abandono en los pibes, porque sería como que los padres podían decidir si seguían o no con ellos. Entonces, esto fue muy trabajado en reuniones grandes que hacíamos de grupo, con madres, con familiares, hacíamos grandes reuniones en las que discutíamos este tema, que era cómo ir con la verdad a los chicos, como siempre se les da información hasta donde los pibes puedan. Esto es como se les informa otras cosas en la vida, digamos, ¿no? A medida que van preguntando. Bueno, hay otro tema que ustedes incluso han abordado en algunos de los trabajos, que es el de la impunidad, ¿no? Viene la democracia, juicio a la Junta, leyes de impunidad, los indultos de Menem, y ustedes lo hacen desde una mirada particular, como es el impacto psicosocial, ¿no? De la impunidad. ¿Qué significa eso? Digamos, ¿qué conclusiones, reflexiones sacaron? Mirá, nosotros lo que veíamos en lo que llamaríamos la clínica grande, decirlo psicosocial, sería que la impunidad era un factor de retraumatización, digamos, porque si bien el castigo a los culpables, que era lo que en ese momento se planteaba, no resolvía la pérdida, obviamente, de cualquier manera tenía un carácter reparatorio, en la medida en que en que había impunidad, es decir, que el crimen pasaba sin problema, esto era un factor de retraumatización. Yo creo que la lucha que se dio contra la impunidad es como en un sentido equivalente a lo que pasó con las madres. Estar en la calle y pelear contra la impunidad fue un factor muy importante de preservación, y en esto jugaron un papel también importante la Asociación de Detenidos Desaparecidos, porque eran testimoniantes claves, digamos, de lo que había ocurrido. Claro, porque bueno, ahí también es década 90, digamos, aparición de actores como hijos, ¿no? Organizados también. Bueno, vos mencionás cómo van distintas generaciones participando de esa lucha. Claro, porque lo de hijos fue muy notable, porque en el 91, 90, por ahí, es cuando Menem da los indultos. Sí. Yo menciono siempre que para mí fue muy impactante cuando fuimos, pues espontáneamente fuimos a la plaza, miles de personas. Pero esa plaza, que siempre fue una plaza bulliciosa, quilombera, diríamos nosotros, había un silencio absoluto, porque la vivencia que teníamos era de derrota. Y yo personalmente pensaba que ahí se terminaba todo, por ejemplo. Y hubo un tiempo en que se redujo mucho el movimiento, pero cuando se cumplieron los 20 años de la dictadura, aparecieron las agrupaciones de hijos en todo el país. La primera fue en La Plata, pero empezaron a aparecer en Mendoza, en Buenos Aires, en Rosario, en todos lados, y se reactivó hoy el acto del 24 de marzo del 96, a los 20 años del Alpo. Bueno, fue el puntapié que remontó toda la lucha contra la impunidad de nuevo, ¿no? Que muestra que nosotros tenemos un pueblo luchador. Claro, y la importancia de tenerlo presente, ¿no? Digamos, bueno, un poco la idea también de la charla va por ahí, y siguiendo este recorrido histórico, dando grandes saltos, obviamente, pasamos 2001, viene 2003, el kirchnerismo. Ahí, si tenés que hacer un balance de lo que fueron, por un lado, la política pública de memoria, verdad y justicia del kirchnerismo, y también ese vínculo con el movimiento de derechos humanos, que tuvo sus discusiones, incluso con fracturas y demás. Hoy en esa mirada retrospectiva, ¿qué te parece? Mira, yo pienso que todos tenemos que repensar ese periodo. Primero, a mí me parece que no se puede entender la anulación de las leyes sin el 2001. Yo creo que lo que nosotros llamamos el argentinazo, digamos, tuvo un efecto muy importante
alrededor de generar las condiciones para que se tuvieran que anular las leyes. Después creo que hay que reconocer que el gobierno de Néstor, digamos, fue muy discutido, porque yo estuve en la discusión que hicimos en el Congreso y me acuerdo que había, no me acuerdo el nombre de un diputado de Tucumán que proponía otro nombre. Ajá. Y nosotros nos plantamos y dijimos anulación, porque la única forma de juzgar era anular las leyes. Unos días antes Fernández Meijide había presentado derogación, claro, pero con la derogación no resolvíamos. Entonces, bueno, ahí discutimos, pero sobre la base de un movimiento social que estaba atrás, y efectivamente, bueno, Néstor Kirchner dio el ok para la aprobación de la anulación. Siempre me acuerdo que Lilita Carrió, que votó, por supuesto fue casi por unanimidad, dijo que había tirado todos los libros de derecho constitucional para aprobar la anulación, porque las leyes en general no se anulan, se derogan. Así que fue un triunfo extraordinario, me parece, y bueno, después los juicios me parece que son históricos, porque yo no conozco ningún lugar. Solo en Grecia hubo juicios a los coroneles, pero fueron juicios más por arriba, pero juicios como los que hemos tenido nosotros, yo creo que son correspondientes a lo que hemos luchado. 40, 50 años de lucha, los juicios fueron realmente históricos para el mundo entero. Lo que queda es la discusión respecto de ese vínculo Estado-organismo de derechos humanos, ¿no? Mira, ahí por eso digo que hubo una gran polémica, incluso hubo en un momento dado hubo como una ruptura, digamos, aunque todos partíamos de la base de que todos peleábamos por los juicios, etc. Pero se expresaba, por ejemplo, en los dos actos. Se expresaba en los dos actos, efectivamente, y ahí hay una discusión. A mí siempre me pareció muy útil lo que había planteado Adolfo Pérez Esquivel, porque Adolfo planteaba que los organismos de derechos humanos tenemos que ser independientes de los gobiernos, porque si no quedás avalando cosas que no tenés que avalar. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaban los presos de las Heras, ciertas situaciones en las cuales tenés que poder tener independencia para denunciar las violaciones de derechos humanos. Bueno, y eso yo creo que tanto de un lado como del otro tenemos que repensar, porque hoy me parece que más que nunca es imprescindible la unidad de todos los sectores del campo popular para enfrentar esta política del gobierno. Eso aquí el nivel local no está saldado. En Capital hicieron algún avance el año pasado. El año pasado no sé hubo y ahora ya hay reuniones para... nosotros planteamos que tiene que haber una convocatoria unificada de todos los organismos de derechos humanos que haya. Todos los que quieran participar en una convocatoria. Nuestro planteo es que haya un escenario en el que estén todos los organismos de derechos humanos, ¿no? Porque expresa una necesidad actual, ya no es un problema del pasado. El camino de fascistización de este gobierno se está viendo todos los miércoles, en fin, la represión aumenta, y si no hacemos algo fuerte, está claro que ellos avanzan con todo, ¿no? Ahí es la relación directa, ese negacionismo y reivindicación del terrorismo de Estado con estas represiones que vemos cotidianamente. Mira, yo creo que han avanzado más todavía en el negacionismo, porque ni siquiera, vos sabés que esto a mí me ha hecho pensar en que nosotros muchas veces hemos dicho, no hay que olvidar memoria versus olvido. Y a mí me parece que este gobierno nos puso en evidencia que no es un problema de olvido, es un problema de qué interpretación tenés de la historia. Ajá. Y entonces son distintas interpretaciones. Empezó Villarruel, pero siguieron todos ellos reivindicando directamente el accionar de la dictadura. Por lo tanto, no es que se olvidaron ni plantean olvido, plantean reivindicación. Y creo en eso el negacionismo de los crímenes, bueno, es inmediato. Después me parece que eso genera una condición de facilitar la represión. Ahora, vos te das cuenta que yo le escucho a Bullrich
Claro. Me da fiebre, me da fiebre. Multipartidaria además, porque ha estado en todo. Sí, todo el recorrido. Están escuchando a Diana Cordon y el apoyo que ha recibido electoralmente el gobierno y que de alguna manera todavía sostiene y significa necesariamente que también se compre ese paquete de la postura del gobierno en relación a la dictadura. Bueno, vos sabés que yo eso pienso que no. Y no es que simplemente sea mi deseo de que no sea así. Yo creo que nuestro pueblo ha construido memoria. De eso, porque es memoria de la pelea en la calle, digamos. Lo que pasa es que a mí me parece que hay momentos que hay vicisitudes en la situación política y social. Entonces hay momentos en que hay temas que ganan pregnancia y otros que quedan más reducidos. A mí me parece que esta temática, al lado de un gobierno que no había resuelto los problemas que todos esperábamos que resolviera, como fue el de Alberto Fernández, a mí me parece que se generaron condiciones como para que ese descontento se expresara en el voto a Milei, amén de otro tema que creo que hay que pensar, que es mundo cambió mucho. Yo creo que hay cuestiones que desde la caída del muro de Berlín, lo que se ha llamado la posmodernidad, ha metido ideas muy profundas alrededor del individualismo, etcétera, que también tenemos que pelear, porque por eso digo, me parece que no es solo una situación en la Argentina, Claro. Sino que hay una situación en el mundo donde vos ves tipos como Trump, Meloni, Orban, etcétera. Bueno, en ese sentido vos planteabas en alguna entrevista que lo que veías eran cambios regresivos en el plano de la cultura y un tipo de operación sobre la subjetividad gravísimo, ¿no? Que se naturalizaban muchas de estas cuestiones. ¿Cómo funciona esa operación? ¿Cuáles son los elementos que toman esas clases dominantes para intervenir o para construir qué subjetividades también? Mira, primero te agradezco que hicimos un que hayas trabajo, visto. Primero te agradezco. Pero fuera de eso, a mí me parece que vale la pena hacer el correlato con la dictadura, porque durante la dictadura el tema es que no solo fue terror, sino que ellos desplegaron una campaña para operar en la subjetividad colectiva, en el aspecto colectivo de la subjetividad muy profunda, que nosotros en su momento las llamamos inducciones psicológicas de la dictadura, no sé si ahora diría, pero que era para responsabilizar a los desaparecidos y a sus familiares por la desaparición. El algo habrán hecho. Digamos. Exacto, sabe qué está haciendo su hijo en este momento, etcétera, etcétera. Es decir, que en ese momento hubo una campaña, lo que se llamaría batalla cultural. Ahora, yo te voy a decir la verdad, a mí cada vez que, por eso digo, la veo a la Bullrich y me saca. Cuando escucho hablar de la batalla cultural, claro, que es un término que acuñó Antonio Gramsci, porque desde la cárcel trataba de entender cuál era el fenómeno que hacía que Mussolini tuviera apoyo de masas y que él plantea que entonces había que dar una batalla cultural en el sentido de pelear las ideas que iban penetrando en la gente. Bueno, estos tomaron el concepto de Gramsci y a mí me parece que no se los tenemos que regalar en este caso, o sea que tenemos que pelear el lenguaje, pelear las ideas y pelear esta cuestión de cómo operan con discursos para promover un tipo de subjetividad que uno podría usar el tema alienada, en el sentido de que la gente piense como ellos quieren que piense. Después creo que en general se aprende de la experiencia, no de dar clase. Claro. O sea que la gente va aprendiendo, todos vamos aprendiendo de la experiencia que hacemos colectivamente y de ahí vamos construyendo nuevas ideas, digamos, ¿no? Por eso a mí me parece tan importante ahora pelear, digamos, ¿no? Cuando vos ves los jubilados en la calle, bueno, van haciendo una experiencia que transforma la propia cabeza, que es lo que pasó con las madres también. Las madres eran amas de casa, que nunca habían salido a la calle a nada, digamos, ¿no? Mencionabas cuando hablábamos del indulto que luego de eso vino ahí una etapa de bajón en la lucha por la memoria, que después eso se retoma a partir de los 20 años del golpe y
va en línea con lo que leíamos de Daniel Feierstein hace algunos días. Daniel, sí. Claro, que él planteaba que en el análisis, ¿no?, a 50 años de la dictadura, el gran desafío es renovar las formas de pensar el problema y que el tema de fondo es que un discurso que interpeló tanto a la generación que vivió esos hechos como a la generación de sus hijos, claramente no interpela a la generación de sus nietos. ¿De qué otras maneras puede elaborarse el genocidio y transmitir la memoria? Bueno, mira, te agradezco que lo menciones a Daniel. Con Daniel charlamos mucho, tenemos muchos acuerdos, pero siempre peleamos porque él es hipercrítico. Me parece bien, con nosotros mismos, porque, digamos, Daniel plantea que tenemos que revisar los modos de incidencia en la subjetividad, etcétera. Y a mí, por eso, yo creo que me inclino más por pensar en términos de que uno aprende de la propia experiencia compartida con otros y ahí va construyendo nuevos discursos, por decirlo de alguna manera, pero estoy de acuerdo con él que tenemos que revisar. Yo parto de la base que logramos mucho, no que logramos poco, logramos mucho y hoy tenemos que revisar y ver cuáles son las ideas que están profundamente calando en la gente, el escepticismo, ¿viste? A mí me parece que, por ejemplo, el tema de retomar cómo la dictadura se pudo pelear hasta que la dictadura se tuvo que ir, una dictadura que no tenía tiempos, digamos. Me parece que de la misma manera hoy tenemos que ver cómo ayudamos para que se salga de esa sensación de bajón. Sí, de derrota, ¿no? Bueno, anoche mismo estamos grabando esta nota el sábado posterior al tratamiento en el Senado de la reforma laboral y la imagen de las calles frente al Congreso, había uno vestido del zorro que saludaba a Patricia Bullrich y 30 personas. Sí, había más. Después hubo movilizaciones, pero bueno, es un viendo la historia pequeño, del movimiento obrero, es un activo, ¿no?, muy pequeño todavía el que se está moviendo frente a los desastres que están haciendo, frente que han metido lo de los glaciares, la ley laboral, la baja en la imputabilidad, etcétera. Habrá que pelear, por eso yo no tengo ninguna, me preocupan las mismas cosas que vos planteás, digamos, no es que tenga una solución, pero sí pienso que lo que sí vale la pena es, digamos, cómo trabajar para que se sepa que es posible construir un futuro, porque lo que hay es una vivencia de puro presente, de que el futuro no es posible, digamos, ¿no? Y por eso digo, creo que lo de la dictadura en un sentido muestra que aunque pareciera que no se puede, yo tengo alguna expectativa. Hace un año creo que estábamos mucho peor. Me da la impresión de que también avanza el gobierno, que después... ¿Lo ves en qué sentido? ¿En organización? No lo veo en organización. Lo que veo es que hay un estado de ánimo que la gente va sintiendo esto de la experiencia, ir en el cuerpo sintiendo las consecuencias, claro, las ¿no? consecuencias, pero me parece que después también el movimiento popular y los dirigentes de todos los sectores del campo popular tenemos que tomar conciencia de que es imprescindible ponernos fuerte, hacer algo unitario como para enfrentar semejante ofensiva, ¿no? Y en esa medida ir canalizando el descontento que me da la impresión que empieza a aparecer, digamos, ¿no? Pero ese descontento tiene que salir del escepticismo, porque si no es un descontento. No sé quién decía que en el descontento, la gente en el descontento se metía en la casa, y hay que sacarla de la casa, ¿no? Diana, de mi parte agradecerte el rato, agradecerle a César García también que te acompañó aquí y bueno, lo que quieras compartir en el cierre. Yo muchísimas gracias de poder estar con vos y te agradezco porque veo que estás reinformado sobre mí. Y bueno, estoy acá con la idea de que sigamos peleando, digamos, y ustedes tienen un instrumento muy importante que me parece que puede ayudar mucho. Diana Cordón, muchísimas gracias. Gracias. Ya seguimos.